Buenos días compañeros, buenos días profesor. En el día de hoy mi video les vamos a hablar sobre los agentes que reducen la acidez. En esta exposición vamos a conocer entonces cómo se produce el ácido en el estómago, cuáles son los mecanismos que regulan esa producción y los principales medicamentos utilizados para disminuir la acidez gástrica. También vamos a hablar de su mecanismo de acción, de su farmacocinética, de su farmacodinámica, de las indicaciones clínicas, de los efectos adversos y la precaución. Para comenzar, entonces debemos entender cuáles son los mecanismos de estos medicamentos. Entonces tenemos que las enfermedades relacionadas con el exceso gástrico son muy frecuentes y representan una de las principales causas de consulta médica. Entre ellas encontramos la enfermedad de reflujo gastroesofágico, la gastritis y la úlcera pélvica. Entre todas estas enfermedades, el ácido clorhídrico lo que va a hacer es que va a lesionar la mucosa del estómago o del esófago, produciendo así síntomas de ardor, dolor epigástrico y pirrosis. Para controlar estos problemas existen agentes que reducen la acidez. Dependiendo del medicamento, pueden optar neutralizando el ácido que ya está presente y disminuyendo su producción o fortaleciendo la barrera protectora de la mucosa. Antes de empezar a hablar de estos medicamentos, es importante conocer por qué se produce normalmente el ácido en el estómago. Entonces, la principal responsable para producir el ácido en el estómago va a ser la célula parietal, también conocida como célula oxíntica, que esta célula la vamos a encontrar principalmente en el cuerpo y en el fondo del estómago. Su función más importante va a ser producir el ácido clorhídrico, que va a ayudar en la digestión de los alimentos, va a activar la pepsina para degradar las proteínas y también va a destruir muchos de los microorganismos que van a ingresar con los alimentos. Además, produce un factor intrínseco, una glucoproteína, que va a ser indispensable para que la vitamina B2 pueda absorberse en el intestino. Cuando falta este factor, puede aparecer anemia periciosa. Entonces, vamos a ver ahora cómo esta célula va a producir el ácido clorhídrico. La producción del ácido clorhídrico va a empezar cuando el dióxido de carbono y el agua se van a combinar gracias a la enzima anhidrasa carbónica, formando entonces así el ácido carbónico, ¿verdad? Posteriormente, el ácido carbónico, se va a dividir en proteínas, que son los hidrogeniones y el bicarbonato. Los protones son expulsados hacia la luz del estómago mediante una bomba que vamos a conocer como la bomba HK APTasa, mientras que el cloro va a salir por canales específicos. Finalmente, ambos van a unirse para formar entonces el ácido clorhídrico, que este es muy importante, o es importante recordar que esta bomba va a representar el paso final de la secreción ácida, y por eso se constituye el principal sitio de acción de los inhibidores de la bomba de los protones. Sin embargo, la producción del ácido no ocurre todo el tiempo, sino que va a estar regulada por diferentes sustancias. Entonces, la primera va a ser la acetilcolina, que se va a unir a los receptores M3 y va a estimular directamente la célula parietal. La segunda va a ser la gastrina, que se van a unir a los receptores CCKB, estimulando tanto la célula parietal como la liberación de la histamina. Y la histamina se va a unir a los receptores de H2O y va a aumentar el AMPC2, que va a activar la bomba de los protones y va a favorecer
una mayor producción de ácido. Estos tres mecanismos van a trabajar de manera conjunta para incrementar la secreción ácida. Pero así como existen mecanismos que van a estimular la secreción, también van a existir mecanismos que van a proteger la mucosa gástrica. Entonces tenemos que los mecanismos fisiológicos de protección van a ser esto. Entonces tenemos que en el estómago va a poseer mecanismos naturales que van a evitar que el ácido se produzca sobre su propia mucosa. Entre ellos vamos a encontrar las prostaglandinas que van a estimular la producción del moco, van a incrementar la secreción del bicarbonato, va a favorecer en el flujo sanguíneo de la mucosa y van a reforzar la barrera protectora del epitelio gástrico. Y también vamos a encontrar la somatostatina, que va a inhibir la liberación de la gastrina, va a disminuir la liberación de la histamina y va a reducir directamente la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, el equilibrio de la mucosa gástrica. La salud de la mucosa depende del equilibrio entre los factores agresores y los factores protectores. Entre los agresores vamos a encontrar entonces el ácido clorhídrico, la pexina, la infección por Helicobacter pylori, los inflamatorios no esteroideos como el alcohol y el tabaquismo. Como mecanismos protectores, entonces vamos a tener el moco, vamos a tener el bicarbonato, las prostaglandinas, un flujo adecuado sanguíneo y la regeneración del epitelio. Cuando predominan los factores agresores, aparecen enfermedades como la gastritis, las úlceras gástricas, las úlceras duodenal y las enfermedades por reflujo gastroesofágico. Precisamente para restaurar ese equilibrio existen medicamentos que van a reducir la acidez. Entonces, los agentes que reducen la acidez pueden clasificarse en 4 grandes grupos según su mecanismo de acción. Entonces van a estar los antiácidos, los antagonistas H2, los inhibidores de bombas de protones y los protectores de la mucosa. Los antiácidos. Bueno, los antiácidos van a ser sustancias básicas que van a reaccionar químicamente como ácido clorhídrico, ya que van a estar presentes en el estómago para neutralizarlo. Es importante destacar que estos medicamentos no van a disminuir la producción del ácido, sino que van a actuar únicamente cuando el ácido ya ha sido secretado, ¿verdad? Por eso tienen un inicio de acción muy rápido y van a ser útiles para aliviar síntomas como la pirosis, el ardor epigástrico y entre otros síntomas. Sin embargo, su efecto dura poco porque el estómago continúa produciendo ácido, evidentemente. Entonces, los antiácidos van a producirse según su capacidad de absorber el organismo. Entonces, en su capacidad de absorber hacia la circulación sistémica, vamos a tener que están los absorbibles y los no absorbibles. Los absorbibles van a ser como el bicarbonato de sodio, que va a pasar parcialmente a la circulación sistémica y tiene un efecto muy rápido, pero este va a presentar mayor riesgo de alteraciones metabólicas. En cambio, en los no absorbibles vamos a tener que actúan exclusivamente en la luz del estómago y van a tener menor absorción sistémica y un mejor perfil de seguridad. Entre ellos vamos a encontrar el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio, el bicarbonato de calcio y combinaciones de magnesio con aluminio. Después de conocer esta clasificación, entonces vamos a ver cómo actúan exactamente estos medicamentos para neutralizar el ácido gástrico. Entonces, el mecanismo de acción de los antiácidos. Bueno, tenemos que su mismo mecanismo de acción es muy sencillo, reaccionan químicamente como un ácido clorhídrico, como ya lo había dicho anteriormente, ya que se van a encontrar en la luz del estómago.
Al unirse con los protones o hidrogeniones van a formar agua y sales, lo que va a disminuir la acidez y va a aumentar el pH gástrico. Al aumentar este pH gástrico, también se va a disminuir la actividad de la pexina, una enzima que necesita un medio ácido para funcionar y puede contribuir al daño de la mucosa, ¿verdad? Gracias a este efecto, los antiácidos alivian muy rápidamente los síntomas y van a favorecer la cicatrización de las pequeñas lesiones superficiales. Además del mecanismo de acción, pues también tenemos que, va a ser muy importante conocer cómo se comportan estos medicamentos dentro del organismo. Entonces, vamos a hablar sobre la farmacocinética y la farmacodinámica. En cuanto a la farmacocinética, vamos a tener que los antiácidos se van a administrar por vía oral y van a actuar directamente en la luz del estómago, por lo que la mayoría no necesita absorberse para ejercer su efecto. Comienzan a actuar en pocos minutos y su efecto dura unas 2 o 3 horas. Por eso se recomienda la administración 1 a 3 horas después de las mismas comidas y antes de acostarse, ya que los alimentos van a prolongarse a permanecer en el estómago. Desde el punto de la farmacocinética, sí, desde el punto farmacodinámico, entonces tenemos que van a neutralizar el ácido clorhídrico, van a elevar el pH gástrico, van a disminuir la actividad, ¿cierto? Eh, de la pexina, van a reducir entonces la agresión sobre la mucosa y van a favorecer sobre la cicatrización de esas pequeñas lesiones. Sin embargo, no todos los antiácidos son iguales, cada uno pues tiene una característica peculiar, se podría decir. Entonces, los principales antiácidos son, como ya los había dicho, el bicarbonato de sodio, el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio y el carbonato de calcio. Aunque no todos van a neutralizar el ácido gástrico, cada uno tiene diferencias importantes. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio es absorbible y actúa muy rápido. El hidróxido de magnesio tiene efecto laxante. El hidróxido de aluminio va a producir estreñimiento y el carbonato de calcio tiene una alta capacidad neutralizante, además de aportar calcio. Estas diferencias hacen que la elección del medicamento dependa de las características de cada paciente. Entonces, bueno, conversemos revisando ahora sí el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es un antiácido que tiene un antiácido absorbible, destacando eso que es muy importante, que va a tener un inicio de acción muy rápido. Entonces, cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico ocurre una reacción química que va a producir que el cloruro de sodio, el agua y el dióxido de carbono. Entonces, la producción del dióxido de carbono explica por qué muchos pacientes presentan eructos y distensión abdominal y sensación de llanura después de tomar el bicarbonato de sodio. Además, como parte, el bicarbonato de sodio se absorbe en la circulación, su uso va a ser prolongado y va a ocasionar alcalosis, por lo que actualmente no se recomienda ser utilizado. En las precauciones y efectos adversos, entonces podremos decir que este se tiene que utilizar con precaución en pacientes con hipertensión arterial, con insuficiencia cardíaca, enfermedades renales y personas que producen edema debido a su contenido de sodio, porque este lo que va a hacer es que va a producir lo que va a producir el bicarbonato de sodio es una retención de líquidos, entonces por eso se debe prevenir que los pacientes con estas patologías lo tomen. Entonces tenemos que entre sus efectos adversos encontramos la alcalosis metabólica, la distensión abdominal, los eructos y el rebote ácido. Este rebote consiste en un aumento de la secreción de ácido después de desaparecer el efecto del medicamento, lo que puede hacer que sus síntomas reaparezcan.
Ahora veremos otro antiácido muy utilizado que vendría siendo el hidróxido de magnesio, ¿verdad? El hidróxido de magnesio es un antiácido no absorbible con inicio de acción muy rápido, aunque además de neutralizar el ácido, el magnesio va a permanecer en el intestino y va a atraer el agua por un mecanismo de ósmosis. Como consecuencia tenemos entonces el aumento de líquidos de las heces y va a producir un efecto laxante. Por esta razón, su principal reacción adversa es la diarrea. Sin embargo, también existen algunas precauciones importantes en ciertos pacientes. En pacientes con insuficiencia renal avanzada, el magnesio no se elimina adecuadamente y puede acumularse en el organismo. Entonces, por eso es eh, este antiácido puede producir una hipermasemia, que es una alteración que va a ocasionar la debilidad muscular, hipertensión, bradicardia e incluso va a producir también una cantidad de alteraciones en el ritmo cardíaco. Por esta razón, este medicamento debe utilizarse con mucha precaución en pacientes con enfermedades renales. Otro antiácido ampliamente utilizado es el hidróxido de aluminio, que es un antiácido no absorbible, también utilizado muy comúnmente, pero su acción es más lenta, obviamente es más prolongada que la del hidróxido de magnesio. Su principal característica va a ser que va a disminuir la motilidad intestinal y como consecuencia de esto el efecto adverso más frecuente va a ser el estreñimiento. Cuando se utiliza durante, cuando este se utiliza durante mucho tiempo, eh, puede unirse al fosfato presente en los alimentos disminuyendo la absorción intestinal, lo que puede producir entonces debilidad muscular y alteraciones en la mineralización de los huesos. También debemos conocer las precauciones de este medicamento. En pacientes con insuficiencia renal, el aluminio puede acumularse en el organismo debido a lo que no se elimina pues adecuadamente. Esta acumulación entonces va a aumentar el riesgo de toxicidad neurológica y osteomalacia, una enfermedad característica utilizada por una mala mineralización en los huesos. Por eso este medicamento debe utilizarse con mucha precaución en personas con enfermedad renal crónica. El último antiácido que vamos a revisar entonces va a ser el carbonato de calcio. El carbonato de calcio va a poseer una alta capacidad para la neutralización del ácido gástrico. Además, va a aportar calcio al organismo. Sin embargo, el exceso de calcio puede estimular la liberación de la gastrina, favoreciendo entonces un fenómeno conocido como el rebote ácido. Entre sus principales efectos adversos, entonces vamos a tener la hipercalcemia, el síndrome de leche alcalí, insuficiencia renal y la alquilosis metabólica. El efecto adverso de este va a ser el estreñimiento y por eso este medicamento es un medicamento muy eficaz, entonces por eso debe utilizarse de manera adecuada y bajo la supervisión de un eh, médico en cuanto requiere un tratamiento prolongado. Entonces, después de revisar las principales antiácidos, veremos cuáles son las indicaciones clínicas y luego pasaremos al siguiente grupo de medicamentos antagonistas de los receptores H2. Entonces, en las indicaciones clínicas de los antiácidos tenemos que su principal indicación es el alivio rápido de los síntomas producidos por la hiperacidez, como lo es la pirrosis y el ardor epigástrico. También pueden utilizarse en episodios leves de enfermedad de reflujo gástrico y como tratamiento completamente complementario en pacientes con gastritis o úlcera
péptica. Sin embargo, es importante aclarar que los antiácidos no son un tratamiento de elección para estas enfermedades porque no disminuye la producción del ácido y su efecto dura muy poco tiempo. Cuando el paciente necesita un control más prolongado, se prefieren antagonistas H2 o los inhibidores de bomba de protones. Entonces, precisamente, este va a ser el siguiente grupo de medicamentos que le vamos a estar hablando en esta exposición. Bueno, ahora yo les voy a seguir con los antagonistas de los receptores H2. Bueno, estos antagonistas pues son medicamentos antisecretores, es decir, disminuyen la producción de ácido clorhídrico. Bueno, su mecanismo básicamente consiste en bloquear de forma competitiva los receptores H2 para histamina que se encuentran en la membrana de las células parietales. Bueno, al impedir esta acción de la histamina, lo que va a hacer es disminuir la secreción de ácido, reducir el volumen del jugo gástrico y esto lo que va a hacer es favorecer la cicatrización de la mucosa y mejoran síntomas como el ardor y el dolor epigástrico. A diferencia de los antiácidos, estos medicamentos sí reducen la producción del ácido. Bueno, ahora entraremos más en detalle de cómo actúan estos. Bueno, su mecanismo de acción básicamente es que los antagonistas H2 bloquean los receptores H2 presentes en la célula parietal. Normalmente cuando la histamina se une a estos receptores aumenta la producción de AMPC, lo que activa la bomba de protones y favorece la secreción de ácido. Pero cuando administramos un antagonista H2, este receptor queda completamente bloqueado. Como consecuencia, esto va a disminuir la producción de AMPC y se reduce la actividad de la bomba HK-ATPasa y finalmente disminuye la secreción de ácido clorhídrico. En otras palabras, estos medicamentos interrumpen una de las principales vías que estimulan la producción de ácido. Bueno, su farmacocinética. Los antagonistas H2 se administran principalmente por vía oral y tienen una buena absorción gastrointestinal. Después de administrarse, alcanzan su concentración máxima entre 1 y 3 horas. Presentan un metabolismo hepático parcial y se eliminan principalmente por vía renal. Su efecto suele durar entre 8 y 12 horas y en pacientes con insuficiencia renal es necesario ajustar la dosis para evitar que el medicamento se acumule y pues aumenta el riesgo de algunos efectos adversos. También es importante saber que cuando se usan durante mucho tiempo pueden desarrollar tolerancia, es decir, el medicamento pierde parte de su eficacia. En su farmacodinámica, pues bueno, los antagonistas H2 producen una disminución moderada de la secreción de ácido gástrico, reducen la secreción basal, especialmente durante la noche. También disminuyen el volumen del jugo gástrico y reducen la actividad de la pepsina. Además, también aumentan el pH del estómago, lo que favorece la cicatrización de la mucosa. Bueno, aunque son medicamentos eficaces, actualmente los inhibidores de la bomba de protones producen una supresión mucho más intensa y prolongada del ácido, por lo que son el tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes. Bueno, ahora hablaremos sobre los principales antagonistas H2. Actualmente la famotidina es el medicamento más utilizado dentro de este grupo. Se considera el fármaco de elección porque tiene mayor potencia. Es bien tolerado y también pues presenta muy pocas interacciones con otros medicamentos. También encontramos la nizatidina, que esta tiene un mecanismo de acción muy similar y constituye una buena alternativa terapéutica. Ambos medicamentos se utilizan con frecuencia en pacientes con reflujo leve y úlcera péptica. Sin embargo, durante muchos años el medicamento más conocido fue la ranitidina. La ranitidina fue durante muchos años uno de los medicamentos más prescritos para disminuir la secreción de ácido. Sin embargo,
Posteriormente se destacó la presencia de una impureza llamada nitrosodimetilamina. Esta sustancia es considerada potencialmente carcinógena cuando supera ciertos niveles. Por este motivo, la ranitidina fue retirada o restringida en numerosos países y actualmente la, la famotidina ha reemplazado su uso como principal antagonista H2. Ahora vemos en qué situaciones clínicas se usan estos medicamentos. Bueno, los antagonistas H2 están indicados en enfermedades relacionadas con la hipersecreción de ácido. Se utilizan en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico leve o intermitente. También en úlceras gástricas, úlceras duodenal no complicada y dispepsia asociada a hiperacidez. También se emplean en prevenir las úlceras por estrés en pacientes hospitalizados que presentan alto riesgo de desarrollar esta lesión. Como todos los medicamentos, también tienen algunas contraindicaciones y precauciones. La principal contraindicación es la hipersensibilidad al medicamento. Además, deben utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática y en adultos mayores. Antes de iniciar el tratamiento es importante descartar la presencia de cáncer gástrico cuando existan síntomas de alarma, ya que estos medicamentos pueden aliviar los síntomas y retrasar el diagnóstico. Si el medicamento se acumula, especialmente en pacientes con insuficiencia renal, pueden aparecer manifestaciones como confusión, somnolencia y otras alteraciones neurológicas. Reacciones adversas e interacciones medicamentosas. En general, los antagonistas H2 son medicamentos seguros. Los efectos adversos más frecuentes son cefalea, mareo, náusea, diarrea y estreñimiento. Y en adultos mayores y pacientes con insuficiencia renal pueden presentarse confusión, delirio y somnolencia. Además, algunos antagonistas H2 disminuyen la absorción de medicamentos que necesitan un medio ácido como el ketoconazol, el itraconazol y los suplementos de hierro. Por esta razón, actualmente se prefieren la famotidina y la nizatidina, ya que presentan muy pocas interacciones medicamentosas. Bueno, hasta aquí hemos revisado los antagonistas H2. A continuación hablaremos del grupo más importante y más eficaz para disminuir la secreción ácida, que son los inhibidores de la bomba de protones. Bueno, los inhibidores de la bomba de protones, conocidos como IBP, son el grupo farmacológico más eficaz para disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Su mecanismo de acción consiste básicamente en inhibir de forma irreversible la bomba, que pues es el paso final de la producción de ácido por la célula parietal. Como bloquean directamente esta bomba, logran una disminución intensa prolongada de la secreción ácida, sin importar cuál haya sido el estímulo que la produjo. Por esta razón se considera el tratamiento de primera elección en la mayoría de las enfermedades acidopépticas, como el reflujo gastroesofágico y la úlcera péptica. Clasificación de los IBP. Bueno, entre los principales inhibidores de la bomba de protones encontramos el omeprazol, que fue el primero en utilizarse ampliamente. También está el esomeprazol, que tiene pues la mayor biodisponibilidad. El pantoprazol, que presenta menos interacciones medicamentosas. El lansoprazol, el rabeprazol, que se activa más rápidamente. Aunque todos estos comparten el mecanismo de acción, se diferencia en aspectos como su metabolismo, la duración del efecto y el potencial de interacción. Bueno, ahora vamos con su mecanismo de acción. Los IBP son profármacos, es decir, se administran de una forma inactiva. Por eso vienen con una cubierta entérica que evita que sean destruidos por el ácido del estómago. Después se absorbe en el duodeno, pasa a la circulación y llega a las células parietales. Allí, en un medio muy ácido, se transforma a su forma activa, llamada sulfenamida. Esta sustancia se une de forma irreversible a la bomba, bloqueando la salida de protones hacia la luz gástrica.
Como consecuencia, esto disminuye la producción de ácido sin importar si fue estimulada por histamina, gastrina o acetilcolina. Bueno, en su farmacocinética tenemos que los inhibidores de la bomba de protones se administran principalmente por vía oral y cuentan con una cubierta entérica que los protege del ácido. Se absorben en el duodeno, pasan a la circulación sistémica y posteriormente se concentran en las células parietales. Su metabolismo principalmente es hepático y se elimina por vía renal y biliar. Un aspecto muy importante es que se deben administrarse entre 30 y 60 minutos antes de la comida, ya que durante la ingesta las bombas de protones están activas y el medicamento alcanza su máxima eficacia. Bueno, su farmacodinámica. Los IBP producen la supresión más intensa de la secreción de ácido entre todos los grupos farmacológicos. También inhiben el paso de la producción de ácido, elevan el pH del estómago durante un tiempo prolongado, disminuyen la actividad de la pepsina y favorecen la cicatrización de las úlceras y de la esofagitis. Además, potencian la eficacia de los antibióticos utilizados para erradicar el Helicobacter pylori. Bueno, gracias a esto ofrecen un mejor control de los síntomas, una menor recurrencia de las lesiones y una mayor eficacia clínica. Bueno, como indicaciones clínicas tenemos que estos pues están indicados principalmente en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la úlcera gástrica, la úlcera duodenal y la prevención de lesiones producidas por los antiinflamatorios no esteroides. Bueno, en reacciones adversas y precauciones, los efectos adversos más frecuentes de estos son cefalea, náuseas, dolor abdominal y diarrea y estreñimiento. Cuando se utilizan durante periodos prolongados pueden disminuir la absorción de vitamina B12, calcio y magnesio también. Esto aumenta el riesgo de hipomagnesemia, fracturas óseas y deficiencias de vitamina B12. Además, el disminuir la acidez del estómago puede favorecer algunas infecciones gastrointestinales. Por eso, estos medicamentos deben utilizarse en la dosis adecuada y durante el tiempo estrictamente necesario. Bueno, protectores de la mucosa gástrica. Los protectores de la mucosa gástrica, también llamados citoprotectores, actúan fortaleciendo los mecanismos naturales de defensa del estómago. A diferencia de los grupos anteriores, estos medicamentos prácticamente no disminuyen la producción de ácido. Su función principal es proteger directamente la mucosa, favorecer la cicatrización de las lesiones y reforzar la barrera protectora frente al ácido y la pepsina. Las principales representantes son el sucralfato, el misoprostol y las sales de bismuto. Sucralfato, bueno, este fármaco está formado por sacarosa, octalsulfato e hidróxido de aluminio. No disminuye la producción de ácido. En cambio, forma un gel viscoso que se adhiere a la superficie de la úlcera y actúa como una barrera protectora. Además, también estimula la producción de moco, bicarbonato y prostaglandina, favoreciendo la cicatrización. Se utiliza principalmente en la úlcera duodenal y la gastritis erosiva. Su efecto adverso más frecuente es el estreñimiento y debe administrarse separado de otros medicamentos, aproximadamente 2 horas antes o después, porque puede disminuir su absorción. Otro protector importante es el misoprostol. El misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina E1. Su acción consiste básicamente en disminuir moderadamente la secreción de ácido y aumentar la producción de moco o bicarbonato, además de mejorar el flujo sanguíneo de la mucosa. Su principal indicación es la prevención de las úlceras producidas por los antiinflamatorios no esteroides. Entre sus efectos adversos destacan que no puede causar diarrea, dolor abdominal y los cólicos. Es importante recordar que está contraindicado durante el embarazo porque estimula las contracciones uterinas y esto lo que puede hacer es provocarnos un aborto.
Sales de bismuto. Bueno, las sales de bismuto incluyen el subsaliciato y el subcitrato de bismuto. Estos medicamentos forman una capa protectora sobre la mucosa y además tienen actividad contra el Helicobacter pylori, por lo que hacen parte de algunos esquemas de tratamiento para erradicar esta bacteria. También se utilizan en la diarrea del viajero para proteger la mucosa gástrica. Su principal efecto adverso es la coloración negra de las heces, un efecto esperado y que no debe confundirse con sangrado digestivo. Puede evitarse en pacientes con alergias a los salicilatos. Muchas gracias.